Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora del día que estén viendo. El día de hoy vamos a hablar acerca del judaísmo. Vamos a probar este nuevo método. Espero que les quede claro lo que les voy a indicar hoy, pero todas las dudas que tengan, por favor, me las hacen saber por WhatsApp. ¿Ok? Y empezamos. El judaísmo. Primero, el origen. Claro, si nos remitimos al origen bíblico, sabemos que, bueno, el origen de los judíos fue a través de Adán, de Eva, Noé, luego vendrá, etcétera, ¿no? Pero arqueológicamente hablando, nos remitimos a Ur de Caldea. ¿Dónde queda Ur de Caldea? Bueno, esta parte es parte de lo que conocemos como el creciente fértil, que como ustedes ya hemos visto mucho, ¿no es cierto? Tomamos el río Nilo, incluyendo el delta del Nilo, esta parte del Mediterráneo y el Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto? Y hacemos esta especie de media luna, claro que a mí me salió bastante deforme, pero la idea, la idea es esa, ¿ok? Esto es conocido como el creciente fértil. Entonces, en el creciente fértil sí, pero exactamente dónde? Más o menos por aquí queda Ur de Caldea, ¿ok? Entonces, ahí conocemos que se da el origen hacia unos 3000 años antes de Cristo. Y esto suena bastante familiar, no sé si ustedes recuerden alguna otra fecha que se dé por 3000 años antes de Cristo más o menos, y nos estaría coincidiendo también con el inicio de la historia, porque es al mismo tiempo se está dando los primeros inicios de la escritura. Unos 2000 años antes de Cristo, varias tribus abandonaron Ur de Caldea y se desplazaron con sus rebaños hacia Siria. Ahora, eso, bueno, lo sabemos nosotros por medio de la arqueología, ¿no? Ahora, la tradición bíblica. Para los que son creyentes, toda esta clase va a ser una clase de historia, y para los que no son creyentes es una clase que mezcla historia con mitología, ¿no? La mitología hebrea podríamos decirlo. Entonces, perdón, Urdekale. Entonces, para ubicarnos un poquito mejor, yo quiero irme acá al explorador, ¿no? Estamos, como ustedes pueden ver, estamos en nuestro hermosísimo colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante. Aquí está el área de sociales donde suelo estar yo, ¿no es cierto? El coliseo también suelo estar ahí. Y vamos a alejarnos. Vamos a alejarnos. Tenemos ya nuestra ciudad de Quito. Ok. Ya estamos viendo nuestro país. Ya. Y por fin podemos ver América. Vamos a cruzar el Atlántico. Ok. Ahí tenemos África. Vamos a irnos al mar Mediterráneo. Si ven, todo el mar Mediterráneo. Al norte tenemos Europa. Al sur tenemos África. Y nos vamos a ir a este extremo de acá. Ok. ¿Se acuerdan ustedes un poco de lo que habíamos estado hablando? En el mar Mediterráneo teníamos en el creciente fértil teníamos el río Nilo con su delta, tenemos los ríos Tigris y Éufrates, ¿no es cierto? Toda esta parte fértil es llamada el creciente fértil. Entonces, hasta ahora estamos más o menos por ahí. Y decíamos que Caldea estaba, ¿no? Más o menos por este sector. Ok, muy bien, continuamos. Ahora, hablando de Abraham, que lo tenemos por acá, ¿no? Y ustedes recordarán que Abraham recibe una promesa de Dios que le dice que va a tener hijos y va a ser padre de multitudes. Inclusive Abraham significa eso, ¿no? Padre de multitudes. Y Abraham tiene su esposa que es Sara, a los cuales les prometen, ¿no?, que van a tener un hijo, pero ya Sara tenía 90 años y estaba preocupada porque Dios le había dicho que Abraham iba a ser el padre de multitudes. Entonces le da lo que para los cristianos fue la sierva. Para los musulmanes no era una sierva, sino era otra esposa de Abraham. Le da a Agar para que puedan engendrar un hijo, y lo hacen, llamado Ismael. ¿Ok? Pero años más tarde llega Sara
y cumple Dios su promesa y tienen otro hijo que es Isaac. ¿Okay? Inclusive Isaac significa hijo de la promesa. Entonces aquí se derivarán todas las creencias católicas, cristianas, hebreas, ¿no? Y se dividirá con Ismael, que hasta ese entonces, a partir de ese entonces, formará a los musulmanes, ¿no? Se crearán los musulmanes, son descendientes de Ismael, mientras que se supone que los hebreos, católicos y israelíes demás son descendientes de Isaac. ¿Ok? Entonces Isaac, bueno, con el tiempo se casa con Rebeca y tienen dos hijos. Primero está Esaú y luego está Jacob. Voy a borrar esto para no irnos confundiendo. Nace Esaú como el mayor y Jacob como el menor. Y Jacob le pide a Esaú que le dé su primogenitura, es decir, el derecho de haber sido el primer hijo, a cambio de un plato de comida que Esaú aceptó, ¿no? A modo también de rechazo. Entonces Jacob luego sería el que pelea con el ángel Gabriel o pelea con Dios, creo, no recuerdo muy bien eso, pero luego Jacob es cambiado el nombre a Israel. ¿Ok? Israel. Jacob tiene estas mujeres, o en su momento con cada una de ellas. Con Lea tiene estos hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Con Silpa, Gad, Aser. Con Raquel, José y Benjamín. Y con Bila, Dan y Neftalí. Jacob quería de entre sus hijos hasta ese entonces el menor, que era José. ¿Ok? Y ustedes saben toda la historia. El resto de hijos, él aún no existía. El resto de hijos les da envidia el cariño que recibe José de su padre. Lo tiran a un pozo, después es vendido como esclavo y de esclavo se vuelve gobernador de Egipto. Y de José con Asenat tiene dos hijos que serían Efraín y Manasés. ¿Ok? Y bueno, luego continúa la descendencia. Pero algo que nos interesa tal vez de todo esto es estos 12 hijos de Israel o de Jacob, ¿no? Que formarán las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Bueno, ustedes recordarán que los hermanos de José van a Egipto en busca de comida porque estaban pasando hambre. Bueno, después de algún drama, José ya los perdona y les da todo el alimento que necesitaban, manda a llamar a su papá les bendice y todo, y a partir de ese entonces empiezan a vivir en Egipto, ¿no? Con el tiempo fueron transformados todos estos descendientes, y las 12 tribus fueron transformadas en esclavos, fueron esclavizados. Y ustedes conocen que en el siglo 13 antes de Cristo, una rebelión guiada por Moisés, que lo vemos aquí en la figura, que era de la tribu de Levi, quiere decir que era descendiente de uno de los hijos, ¿no?, de Levi. Logró que el pueblo hebreo saliera de Egipto y anduviera por el desierto del Sinaí durante 40 años, episodio conocido como Éxodo, antes de regresar a Canaán, la tierra prometida. Fue en esta etapa que Moisés recibió los 10 mandamientos, que son la base de la creencia moral de los hebreos, ¿no? Y se configuró el monoteísmo, es decir, creer en un solo Dios. Después de este periodo en el que ustedes saben pasa todo Moisés, llegan ya a la tierra prometida, están conquistando distintos territorios, se vuelven sedentarios porque hasta ese entonces estuvieron caminando primero en el desierto, luego en otros territorios, y crean pequeñas ciudades, ¿no? Como decía, los israelitas adoptan el sedentarismo, fundan pueblos y ciudades. Cada tribu, cada ciudad, cada pueblo fue gobernado por algo que se llamó un juez, que era un líder militar y religioso. Entre los jueces más famosos, o mejor dicho, el juez más famoso de estos fue Sansón, que podemos ver en la imagen. También está Otoniel y otros más. ¿Por qué necesitaba Dios estos jueces? Lo que pasaba era que el pueblo pecaba, desobedecía, adoraba a otros dioses, Dios los castigaba, los mandaba presos, por así decirlo, o permitía que los capture otro pueblo,
venía un juez, los liberaba y ellos se arrepentían, y después de un tiempo otra generación luego volvía a incidir en este tipo de actos y volvían a tener la necesidad de un juez. Pasan así, son muchos jueces, hasta que llegamos al fin a los reyes, ¿no? El pueblo exige un rey, y por lo tanto Samuel, que llegaba gobernando de cierta manera Israel, Samuel decide designar como rey a Saúl, que Saúl, según la tradición, Saúl no fue un rey pedido, que Dios haya dado al pueblo, sino porque el pueblo exigió. Entonces él es Dios, ese rey. Después de él vino David, tal vez el más famoso, porque él fue el que derrotó a Goliat, a un filisteo llamado Goliat, ¿no? Por medio de una onda. El hijo de David, Salomón, conocido por su sabiduría, fueron estos los tres reyes que tuvo Israel, ¿no? Tal vez Salomón es importante porque crea el templo de Salomón. Lo crea donde estaba el arca, bueno, hoy le conocemos como el arca perdida. En ese entonces no estaba perdida, donde estaban los mandamientos, ¿no? Y claro, había muchos otros tesoros también ahí, y para eso se crea Salomón el templo de Salomón. Dentro del templo de Salomón, como ustedes pueden ver, tenemos más o menos esa estructura. Saben que nos falta aquí es todo la muralla que recubría a este templo alrededor. ¿Sí? Podemos ver aquí donde se hacían los sacrificios. Aquí había algo llamado agua marina. No sé exactamente para qué servía. Esto es llamado el Santo, y esto el Santísimo. Ya tenía estas naves laterales y el pórtico. Estos gráficos que encuentra uno en internet, ¿no? Son hechos en base a las escrituras, pero hay mucha información que no sabemos. Por ejemplo, el alto del pórtico. Sabemos que había un pórtico, pero el alto no sabemos, ¿no? Bueno. Precisamente para poder crear este templo, el rey Salomón impone varios impuestos a las 12 tribus, pero de esas, tras la muerte de Salomón y ya haberse creado el templo y demás, esas 12 tribus se dividen. 10 de esas tribus forman el reino de Israel, y dos tribus, que son la de Judá y Benjamín, crean el reino de Judá, a veces conocido como el reino de Judea. ¿Ok? Reinan de manera separada. Sobre todo Israel se vuelve una tierra que se aleja mucho a los mandamientos, a ciertas normas que tenían los hebreos al respecto de no casarse con mujeres de otros pueblos y demás, mientras que el reino de Judá respeta más la ley mosaica y etcétera, son más fieles a la palabra. Después de este tiempo, perdón, sí, luego vamos a esto, solo para ir en orden, ¿sí? Después de los reyes viene el periodo de los profetas. Tenemos aún muchísimos profetas que están en la Biblia, pero los 4 más importantes, los que tienen aquí: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que no voy a entrar mucho a hablar de eso. Los hebreos pasan por algo llamada diásporas, que son como disipación, son esparcidos por el mundo. Bueno, Israel es conquistado en esta época en la que se dividen los reinos, ¿no? Y que van estos profetas justamente a hablar de esta situación. Fueron conquistados en el año 721 Israel, el reino de Israel. Recuerden que estaban divididos en el 721, obligando a sus habitantes a refugiarse en Nínive. Mientras que Judá, en 587, en manos de los babilonios, a cargo del rey Nabucodonosor II, los mantuvo cautivos en Babilonia. Entonces, Israel en el 721 en Nínive, Judá en el 587 en Babilonia. Cabe recalcar que no fueron todos los judíos, ¿no? Sino que fueron los nobles y la corte del rey y demás. A partir de este momento empezamos a hablar de estos dos términos, ¿no? Israelitas y judíos.
En el año 536, Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia y permite a los exiliados volver a Judá. ¿Ok? Por tanto, se termina la primera diáspora, ¿no? Un hombre de Nehemías, un importante funcionario persa, y Esdras, un sacerdote, lideraron la reconstrucción del templo edificado por Salomón. Me había olvidado de decirles que el templo de Salomón, este templo había sido destruido, entonces reedifican ese templo. En la segunda diáspora, el ejército persa de Darío III cayó en el año 333 ante las fuerzas de Alejandro Magno. Aquí ya nos estamos recordando un poco el tema de Grecia, ¿no es cierto? Si recuerdan a Alejandro Magno y demás. Así inició el periodo de dominio heleno. En el año 63 antes de Cristo, es decir, 63 años antes de que nazca Cristo, el general romano Pompeyo conquistó Siria y la convirtió en provincia romana, ¿no? Siria, donde estaba Israel y Judá. Ahí. De esta etapa data la segunda reconstrucción y ampliación del templo de Jerusalén, obra de Herodes el Grande, rey de Judea, para el año 39. Luego será otra vez destruido, vuelven a destruir el templo y esta vez solo dejan un muro, que es este muro que están viendo ahora en la imagen, conocido como el muro de las lamentaciones. No sé si alguna vez han visto en la televisión que la gente entre las endijas del muro pone papelitos con sus deseos, que eso hasta el día de hoy se encuentra. Ok. Las dudas, preguntas que tengan, por favor me las hacen llegar al WhatsApp y yo trataré de responderles adecuadamente. Ahora, el deber. ¿Qué deber tienen? Vamos a hacer, como pueden ver en la página 189 del libro, estas actividades que nos indican aquí. Simplemente esto es un deber súper corto. Elabora un cuadro comparativo de las diásporas con fechas, destinos, causas y consecuencias, y cuándo y por qué Judea empezó a llamarse Palestina. Es un deber de investigación. Ok, chicos, y tal vez, perdón, nos convenía un poco regresar acá para revisar algunas cosas, ¿no? Aquí está Egipto, aquí es donde estuvieron cautivos los israelitas, escapan con Moisés. Aquí es donde Moisés abre las aguas del Mar Rojo y bueno, van por el 40 años en el desierto, vienen por acá, y antes de llegar a esto que es para ellos la tierra prometida, pues Moisés muere, y aquí es donde empiezan a crearse estos reinos y todo. En su etapa de mayor esplendor, con los reyes tanto David como Salomón, alcanzan a conquistar un territorio bastante extenso, tal vez el más extenso que nunca tuvieron. Continuamos con el mismo tema, pero lo hacemos más adelante. Así que, chicos, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase y que Dios les bendiga.